Vamos a ver cuáles son las propiedades de la adición. Vamos a comenzar con la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa. Vamos a suponer que yo defino un conjunto de dos elementos, 1 y 2, y B de tres elementos. A igual a 1, 2, el conjunto formado por 1, 2, y B el conjunto formado por 3, 4 y 5. Unamos esos dos conjuntos. A unida B es el conjunto 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces observemos lo siguiente. A es un conjunto de dos elementos. B es un conjunto de tres elementos. Pero bien, como A y B no tienen elementos en común, entonces lo podemos adicionar, ¿verdad? Y formamos un conjunto de 5 elementos. De igual manera, si nosotros unimos a B con A, resulta lo siguiente. Bueno, B con A, B unida A es 3, 4, 5, 1 y 2. Pero saben bien que el orden en el que se colocan los elementos no importa. Entonces, fíjense lo que tenemos. Aquí tenemos B tiene 3 elementos, A tiene 2 elementos, y como no tienen elementos en común, entonces los sumamos, ¿verdad? Y fíjense entonces que tiene el mismo número, el conjunto formado tiene el mismo número de elementos. Entonces, vean lo siguiente. Ya nosotros sabemos que A unida B es igual a B unida A, ¿verdad? Entonces, A tiene 2 elementos, B tiene 3 elementos, y como no tienen elementos en común, entonces los adicionamos. B tiene 3 elementos, A tiene 2 elementos, y obviamente no tienen elementos en común, y los adicionamos. Y observen entonces que 2 más 3 es lo mismo, es igual que 3 más 2. Y en síntesis, tenemos que si A y B son números naturales, A más B es igual a B más A. Pueden dar pausa a sus reproductores para hacer sus anotaciones, y ahora vamos a explicar la propiedad asociativa. Propiedad asociativa. Bueno, vamos a definir los conjuntos A, un conjunto unitario, B, conjunto de 2 elementos, y C, un conjunto de 3 elementos. Podemos ver que A, B y C no tienen elementos en común, ni A ni B, ni A ni C, ni B ni C. Pero nosotros sabemos la propiedad asociativa de la unión de conjuntos, ¿verdad? La conocemos bien. Ya se vio en los videos anteriores. Fíjense que A es un elemento, es un conjunto de un elemento, B es un conjunto de 2 elementos, y C es un conjunto de 3 elementos. Aquí tenemos A de 1, B de 2 y C de 3 elementos. Observen que A y B no tienen elementos en común, por lo tanto los podemos adicionar. Bien, pero A unida B no tiene elementos en común con C. Observen que no. A unida B, ¿quién es? A unida B es el conjunto formado por 1, 2 y 3. Vean que 1, 2, 3, el conjunto formado por 1, 2, 3 no tiene elementos en común con 4, 5 y 6. Por lo tanto, esto lo podemos adicionar. Ahora nos vamos al lado derecho de la igualdad. Fíjense, B y C no tienen elementos en común, lo pueden ver. Por lo tanto, lo podemos adicionar. También B unida C, vamos a calcularlo. B unida C es 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, vean que B unida C no tiene elementos en común con A. Por lo tanto, lo podemos adicionar, y pueden ver que es lo mismo. 1 más 2 más 3 es igual a 1 más 2 más 3. Pueden dar pausa para hacer sus anotaciones, y vamos a escribir esa propiedad de manera
resumida, si A, B y C son números naturales, entonces A más B más C es igual a A más B más C. Pueden dar pausa, hagan sus anotaciones. Vamos a explicar otra propiedad, que es la propiedad de elemento neutro. Elemento neutro. El cero. El cero es el elemento neutro. El conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos. Supongamos que yo tengo un conjunto A, ¿verdad? Formado por 1, 2, ¿verdad? Entonces, y considero el conjunto vacío. Si yo uno A con el vacío me da la misma A porque a A le estoy agregando ningún elemento. Y si el vacío le agrego los elementos de A, me va a dar la misma A. Entonces fíjense, A es un conjunto de 2 elementos, vacío es un conjunto de 0 elementos. Como A y vacío no tienen elementos en común, podemos sumar. Vacío tiene 0 elementos, A tiene 2 elementos. Como no tienen elementos en común, vacío y A, puedo sumar. ¿Ven? Y A es un elemento, es un conjunto con 2 elementos. Observen que 2 más 0 es igual a 0 más 2 y eso es igual a 2. De forma resumida, pueden dar pausa nuevamente a sus reproductores para hacer sus anotaciones. De forma resumida, A más 0 igual a 0 más A igual a A. Y tenemos también una propiedad que se llama la propiedad de clausura. ¿Cuál es la propiedad de clausura? Bueno, que si yo tengo dos números naturales, como por ejemplo el 2 y el 3, cuando yo los sumo, me da a dar un número que también es natural. Entonces, si yo sumo dos naturales, me da un natural. Eso significa que la operación de adición cumple con la propiedad de clausura. Resumido, de forma resumida, A y B pertenecen a los naturales, eso va a implicar que A más B también es un número natural. Esta es la propiedad de clausura. También se dice en este caso que n es cerrado respecto a la adición. N es cerrado respecto de la adición. Y entonces esas son las propiedades de la adición de números naturales.